No recuerdo hasta el diagrama de árbol, ¿sí? Que era otra forma de ver, de hacer la regla de la cadena. No sé si hasta acá habría alguna pregunta. Hicimos, bueno, toda la introducción, presentamos el tema de composición, hicimos un ejercicio y después lo resolvimos mediante el diagrama de árbol. Hasta aquí llegamos a la clase pasada. Hasta acá nosotros estemos claros. ¿Alguno tiene alguna pregunta por el estilo? ¿No? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, pasamos a la próxima hojita. Otro ejercicio, bueno, este es un ejercicio medio extraño, el ejercicio 4. Lo leo. Dada W igual a U cubo menos XB cuadrado, con U igual a X raíz de Y menos X y B 2X más Y cubo, resulta W igual a F de XY. Aplicando la regla de derivación de función compuesta sin realizar la composición, calcule f' de x. Bueno, este ejercicio es medio siniestro porque una variable es doble. ¿Qué es decir doble? Que está al principio y también es variable intermedia. ¿Con qué variable pasa eso? ¿Qué variable es la que está al principio y también intermedio? ¿Alguien se puede dar cuenta? Hay una variable. X. Exactamente. La X está al principio, o sea, esto sale de XY. ¿Cómo te das cuenta que sale de XY? Porque te dice que la W, que es la composición, es una F de XY, con lo cual la salida es XY. Y después hay una variable intermedia que es U, B, pero además está X intermedia. X también es intermedia. ¿Por qué? Porque te dice que W es U cubo menos XB cuadrado, o sea, W depende de U, X y B. De U depende de XY, B de XY, y X obviamente depende de X. ¿Sí? En este caso es muy importante hacer el diagrama de árbol porque simplifica mucho la realización del problema. Si no hicieras diagrama de árbol acá, sería bastante más complicado hacerlo. Bueno, ¿entendiste el diagrama de árbol, no? Esto sale de XY, llegan Vx, variable intermedia, y de Vx tenés el W al final de la composición. Bueno, bien. Bueno, querés derivar respecto de x, o sea, esta función compuesta, f, que es la w, querés hallar f' de x. ¿Cómo era este tema de los caminos? Tenés que llegar a la variable x por todos los caminos posibles. ¿Cuántos caminos hay para llegar a la variable x? Fíjate, un camino a través de u, ¿no? De w a u y de u a x, un camino. W a b y de b a x, dos caminos. Y w a x en forma directa, tres caminos. Con lo cual va a haber la sumatoria de tres términos. Bueno, esto un poco como está referido a lo que decía el análisis 1, cuesta bastante poco memorizarlo. De W a U vas derivando. W' U. Y después de U a X también vas derivando. U' X. Ahí está el primer camino. El segundo, W' B y de B' X. Segundo camino. Y el tercer camino directo, W' X. ¿Sí? Bueno, y después resta hacer las derivadas. W', ¿qué tendrías que derivar? La relación de W con U, X y B. W', sería, si yo mal no veo, 3U cuadrado, ¿sí o no? Y después U', la relación de U con X, la derivada respecto de X. Esta es complicada porque tiene una raíz, sería derivar el primero, la raíz, menos el primero sin derivar, X, y el 1 medio pasa abajo, y después la derivada de adentro menos 1, ¿sí? Un camino, más el segundo camino, W'
B, W' de B, menos 2xB, ¿no? Menos 2xB por D' de X, 2. Y después el último camino, el directo, de W con X, W' de X es directamente menos B cuadrado, ¿sí? Bueno, ya lo dijimos varias veces, una cosa importantísima es tener claro cuáles los valores de la variable inicial, la intermedia, y si querés la final. Como te piden 0, 1, y f sale de xy, x vale 0 y la y vale 1, ¿sí? Bueno, si x vale 0 y la y vale 1, la reemplazás en las relaciones de u y b con xy, sale fácil que si x es 0 y la y es 1, b es 1, y la u, si la y es 1 y x es 0, es raíz de 1, pero por 0, u es 0 también. Bueno, o sea que xy y v valen lo mismo, 0, 1, 0, 1, de casualidad, ¿eh? Una tremenda casualidad. No tienen por qué, casi nunca va a pasar que valen lo mismo, acá valen lo mismo. Y después te resta reemplazar en la expresión, que está en forma genérica. Con lo cual llegas a menos 1. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió este diagramita de árbol para este caso o no? No lo pide, pero te dice el W'I. ¿Cómo sería el W'I? Bueno, la I es más fácil porque en vez de 3 caminos, para llegar a la I tenés únicamente ¿qué? 2 caminos. Esto no lo pide en el enunciado. Lo hacemos de onda, digamos, para ver cómo se hace, ¿no? W'U, U'I, más W'B, B'I, ¿sí? Y nada, después derivas como siempre, W'U es 3U cuadrado, U'I, bueno, derivas la raíz, te queda X sobre la raíz por un medio, ¿no? ¿Sí? Después W'B, que es menos 2xB, y B'I 3i cuadrado. Reemplazas y en este caso te da 0, ¿sí? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Yo tengo una duda. Dale. No entendí por qué x0 y 0 es igual a 0,1 y u0 y b0 es igual a 0,1. Bueno, X es 0,1 porque te lo dice el enunciado, porque quiere calcular la derivada en 0,1, ¿sí? ¿Ves que ahí se calcula f' de x en 0,1? Y la f es la xy, o sea, la xy es la variable de salida. ¿Hasta ahí estamos? Porque Y x es sí, 0,1, el enunciado. ese sí. Y después, bueno, sabiendo que x vale 0 y la y vale 1, reemplazas en las expresiones de u y b en relación con xy, y ahí sale fácilmente cuánto vale u y cuánto vale b, ¿o no? Si a la x la reemplazás por 0, bueno, te barre con todo y la u vale 0 también. Y si la x vale 0 y la y vale 1, b vale 2 por 0 más 1 al cubo, b vale 1. ¿Sí o no? Sí, ahí entendí. ¿Está Sí, sí. bien? Sí, sí. Bueno, Gracias. ¿alguna otra pregunta de este ejercicio, chicos, chicas? Chicles, ¿eh? Nada, paso a la que viene, ¿eh? Bueno, una demostración importante que te pueden pedir a nivel teórico, la han pedido varias veces en algún ejercicio de promoción o de final, piden esta, que te lo digo un poco así resumido. Acordate que nosotros en algún momento dijimos que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel y dimos una idea medio intuitiva, pero ahora quieren que demuestres eso un poquito más rigurosamente, ahora que sabes componer, haga la demostración justamente de eso. Bueno, te lo pueden pedir de diversas maneras, el enunciado de esta demostración. Una es esta que está acá.
que paso a leer. Dada f que va de D en R2 en R, con gradiente continuo y no nulo, gradiente continuo y no nulo, gradiente continuo significa que f va a ser diferenciable, ¿sí? Si f de A es K, o sea, hay un valor A del dominio tal que su imagen es K, demuestre que la curva definida implícitamente por f de xy igual K admite recta tangente en A, cuya ecuación vectorial es del tipo x igual a A más lambda por B, lambda perteneciente a los reales, y B es perpendicular al gradiente de f en A. Bueno, en síntesis, lo interesante es que f de x igual K, primero es una curva de nivel. B es el vector tangente de esa curva de nivel. Y finalmente lo importante, lo que sí tenés que demostrar, es que B es perpendicular al gradiente, o sea que, en definitiva, el vector tangente a la curva de nivel es perpendicular al gradiente de f en ese punto, con lo cual demostraría que f, el gradiente de f, es perpendicular a la curva de nivel, ¿sí? Propiedad que ya la habíamos enunciado antes. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? A ver, la curva definida implícitamente por f de xy igual k es una curva de nivel que llamamos C. Y pasa por A, pues f de A es K, ¿no? O sea, A es uno de los puntos. Proviene de, ojo con esto, proviene de intersectar la gráfica de Z igual a f de xy con un plano de ecuación Z igual K. Como es una curva en el plano de xy, tendrá una forma paramétrica gamma de t igual a x de t y de t. O sea, C, la curva de nivel, como cualquier curva, la puedo parametrizar. Esa parametrización es gamma de t. Acordate que es una curva en el plano, porque está en el plano del dominio la curva de nivel, ¿no? Y mapea es un término del análisis 2, mapea, o sea, describe a la curva f de x igual k. En particular, por supuesto, f de A es k, ¿sí? Bueno, si yo meto la paramétrica en la curva de nivel, es como plantear una composición. A ver, gamma sale de t, un solo valor. Mediante gamma de t voy a xy, que es la paramétrica de la curva. A esa xy la agarra f y la convierte en k. ¿Estamos ahí? Yo puedo plantear la composición de punta a punta h de t igual k. ¿Sí? K porque estoy dentro de una curva de nivel, entonces la imagen es permanentemente el valor k. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es h de t? H de t es f compuesta con gamma de t. Y eso es igual a k. Ahí tenés la función compuesta h de t. Pero h de t es una función que ya la conocés, porque va de R en R, es una función del mismo tipo que viste en análisis 1. Bien. Y ahora, bueno, como el gradiente de f es continuo, f es diferenciable, lo dijimos, y ahora sí, aplicás el TDFC, teorema, derivación, función compuesta. ¿Qué decía el teorema? Que la jacobiana de la compuesta es igual al producto de las jacobianas de las componentes. ¿Te acordás? Ahora bien, la jacobiana de la compuesta es muy sencilla porque es una función 1 contra 1, la h de t, 1 contra 1 de entre las jacobianas de la derivada. La jacobiana de f, como es una función de 2 contra 1, la jacobiana de f es la llegada, un solo valor en el renglón, respecto de xy en la columna, variable de salida. La jacobiana de f termina dando el gradiente, ¿sí? La jacobiana de gamma es la llegada, xy puesta en fila, una tras de otra, respecto de t en columna, que es una matriz columna, o sea que te queda el gradiente por la derivada de la paramétrica, y es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque h de t es constante, su derivada es 0, ¿o no? Bueno.
Pero, a ver si alguien se acuerda, ¿quién es X' e Y'? La derivada de la paramétrica, ¿qué era, muchachos, chicas? La derivada de la paramétrica, ¿qué era? ¿Te acordás? ¿No? ¿No eran los vectores tangentes? Bien ahí, uno que lo supo. La derivada de la paramétrica es el tangente. El tangente escalar, el gradiente da cero. El tangente escalar, el gradiente da cero. ¿Qué significa? El vector tangente, producto escalar, el gradiente da cero. Cuando dos vectores Son perpendiculares. son perpendiculares. Y ahí llegaste a lo que quería demostrar. Ahí llegaste a lo que querías demostrar, que el vector tangente a la curva es perpendicular al gradiente, con lo cual el gradiente es normal a la curva de nivel, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a decirlo esto que lo dije al aire, me parece que lo escribí. Pero f' de x, f' de y son las componentes del gradiente, x' e y' son las componentes de gamma', y como da cero, condición de perpendicularidad, el producto matricial se transforma en producto escalar, ¿sí? Bueno, el punto en cuestión tenemos que f de a por gamma' en t0 es el valor tal que su imagen es a, ¿no? Es 0, y gamma', ya lo dijimos, el vector tangente a en c, ¿sí? Bueno, y ahí tenés un dibujito en que el gradiente y gamma', que es vector tangente, son ambos perpendiculares. Por lo cual la recta tangente que tiene forma a más lambda gamma', ¿sí? Es perpendicular al gradiente. ¿Se entendió esta demostración? La haces mediante una composición. Y teniendo en cuenta que en la curva de nivel la imagen es permanentemente K, ¿sí? Win. Hasta acá, composición. Pero esta unidad, que es bastante amplia, tiene otro tema importante, que es la función implícita. Como siempre, vamos a apoyarnos en las implícitas de análisis 1. La implícita de análisis 1 era una relación entre x y, donde no podías despejarla ahí como función de x, ¿no? Estaba implícita, ¿te acuerdas de eso? Bueno, más o menos acá va a pasar lo mismo. Tenés una dimensión más. Entonces hay una relación entre x y z, donde z está implícita en x y. ¿De acuerdo? O sea, medio nos vamos a apoyar en lo que ya viste en análisis 1. Teorema de la existencia de la función definida implícitamente por una ecuación. Teorema de Cauchy-Deany. Bueno. La relación donde está metida la implícita es la f grande, que se llama la f grande. F de x y z igual 0, con f de R3 a R, y x0 y 0z0 un punto interior al dominio. ¿Sí? Si se verifica que, puntos suspensivos, si se verifica que, damos la vuelta a la hoja, que x0 y 0z0 efectivamente está dentro de la ecuación, es un punto que cumple con la f. F'X, F'Y y F'Z, las tres derivadas de la f, porque tiene tres variables, existen y son continuas en un entorno de x0. Y finalmente, si la derivada respecto de f, de la derivada de f respecto de z, perdón, en el punto en cuestión es distinta de 0, son las tres cosas que tenés que cumplir para poder decir que z está implícita como función de xy dentro de la f grande. ¿Se entiende? Un enunciado muy parecido al de análisis 1, ¿sí? Muchachos? Porque todo siempre es alrededor de un punto. O sea, es implícita alrededor del x0 y 0z0. Entonces, x0 y 0z0 tienen que satisfacer con f. Tiene que existir y ser continuas las derivadas.
Y la derivada de la implícita, que en este caso es z, tiene que ser distinto de 0. Bueno, una vez tomaron un final algo endemoniado, ¿sí? Que te daba una f de x y z, una mezcla de las tres variables, y bueno, un punto que la verificaba. Y cuando ibas a hacer las derivadas, bueno, las derivadas existían, pero la prima z era 0. Y las otras dos no eran 0. Y le hicieron una pregunta al millón, al alumnado, me acuerdo. Le dijeron, ¿existe la función implícita, sí o no? Y bueno, f' de z no era 0, mejor dicho, f' de z era 0, chao, no existe la implícita, voy a mi casa. No, mal. ¿Por qué? ¿La z tiene coronita? ¿Acaso no podría estar implícita la x en función de iz? ¿Entendés? O sea, si prima z es 0, quiere decir que z no es implícita. Pero si prima de x es distinto de 0, bueno, la x es la implícita. Para que yo no haya ninguna implícita, las tres tendrían que ser 0, ¿entendés? Si no hay alguna implícita, con que haya alguna de las tres letras que dé distinto de 0, esa letra es implícita respecto a las otras dos. Profe, si ninguna distinta es, si las tres son distintas de 0, si las tres son distintas de 0, vos podés poner la z como implícita de xy, o la x como implícita de la iz, o la, ¿cuál me falta? O la y como implícita de xz, ¿sí? ¿Entendiste la manganeta o no? Bueno, igual, lo tomaron en un final una vez, eso, como una rareza. Casi siempre la implícita va a ser z, ¿de acuerdo? ¿Me están siguiendo, muchachos, o no? Bueno. Sí, perfecto. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a tratar de hacer es la derivada de la implícita. ¿Cómo calculamos la derivada de la implícita? La implícita no es la f grande, la implícita es z que está en función de xy. Vamos a leer un poquito. La ecuación de f, x y z igual 0 define implícitamente a la variable z como función de xy en un entorno de x0 y 0. Bien. Es decir, que existe z igual a f de xy. Ves que la f es una f chiquita, no es la misma f. La f grande depende de tres variables, la f chiquita de 2, ¿sí? En un entorno del x0 y 0. Tal que, bueno, 1, z es f de xy y satisface idénticamente a la f grande. ¿Qué quiere decir? Que si la metés a la f chiquita en lugar de la z, sigue satisfaciendo, ¿sí? Bueno. Y en x0 y 0 tenés que la imagen de x0 y 0 es una cierta z0, ¿sí? Bueno, además, se cumple que f es continua, f es única, y f es derivable en x0 y 0, y el valor de la derivada es eso que está ahí. F chiquita prima x es la f grande prima x sobre la f grande prima z con un signo menos adelante, ¿sí? Y la derivada respecto de y es la f grande respecto de y sobre la f grande respecto de z con un menos adelante. Por supuesto, evaluado en x0 y 0, z0, ¿sí? Bien. Entonces, si existe la implícita, es única, es continua y sus derivadas, la derivada de la implícita, es esta formulita que tengo acá. ¿Estamos? Bueno, muchas veces te pueden preguntar por qué la derivada de la implícita tiene esta forma. La f chiquita respecto de x es menos la f grande respecto de x sobre la f grande respecto de z. Que lo demuestres. Esa demostración la tengo en la vuelta de la página. ¿La vemos? Bueno, la f grande de x y z en x0 y 0, 0 punto interior de D, tal que la satisface, x0 y 0, z0, si la metes en la f grande, su imagen es 0. Y admitamos que existe la implícita.
de z como función de x, y, para lo cual la f grande respecto de z tiene que ser distinta de 0. Bueno, podés hacer una composición acá, que la podés pensar como un diagrama de árbol, donde la última variable es la xy, por así decirlo, ¿sí? La intermedia es x y z, y finalmente tenés una función h que va de punta a punta, que depende de xy únicamente, ¿sí? Bueno, entonces el diagrama de arbolito, h depende de x, de y y de z, pero z a su vez depende de x e y. Bien. A todo esto, si reemplazás en x0 y 0, la f vale 0, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, vale 0 en x0 y 0, z0. Bien, en un cierto entorno del mismo. A ver, si yo a la h la derivo respecto de x, ¿sí? Si a la h la derivo respecto de x, me queda una derivada en forma directa, que sería la f' de x, porque la relación entre h y x y z es la f grande. Entonces me queda f grande prima de x, un camino, y el otro camino es a través de z, f grande prima de z, z prima de x. Pero la z prima de x también la puedes poner como f chiquita prima de x, porque pones la variable o la función, como hacías en análisis 1, ¿sí? Igual a 0. ¿Y por qué igual a 0? Y porque la imagen de la f grande siempre es 0. Es permanentemente 0, con lo cual la derivada va a ser 0, ¿sí? Es la derivada de una constante. Y de ahí, de esa ecuación, yo puedo despejar la f chiquitita y me queda la f' de x que pasa al otro lado como negativa y después pasa dividiendo la f grande prima de z. ¿Mm? Con un razonamiento totalmente análogo, podés sacar la f chiquita prima de y. Bien. Esto viéndolo como diagrama de árbol. También lo podés ver, si querés complicarlo un toque, la podés ver componiendo, donde ahí están las composiciones. Hay una cierta función intermedia g, que agarra la x y la convierte en x y z. Después la x y z la agarra f y la hace 0. H va de punta a punta, la x y la hace 0. O sea que h es f compuesta con g. Otra forma de verlo. El gradiente de h es gradiente de f por gradiente de g. Nuevamente, como h es permanentemente 0, su gradiente también va a ser 0. Y de ahí, bueno, queda un poco más complicado. El gradiente es prima x, prima y, prima z. Y la jacobiana de g, tenés tres llegadas, x y z, con respecto a dos salidas, x y. Entonces te queda x respecto de x, que es 1, x respecto de y, que por supuesto es 0, porque x e y no están vinculadas, y respecto de x es 0, por supuesto, y respecto de y, que es 1, y la última, z respecto de x, z' de x o f' de x, y z' de y o f' de y. Igual a 0 porque, como h es permanentemente 0, su gradiente es 0, 0. Y ahí, bueno, haciendo el producto matricial, te quedan dos ecuaciones, donde despejar la prima de x y vuelvas a dar la f grande prima de x sobre la f grande prima de z. ¿Sí? Esta es un poquito más complicada, esta última, usando matrices, pero hasta me gusta más porque como que conceptualmente está un poco mejor que la otra, ¿sí? ¿Entendiste cómo llegás a las derivadas de la implícita? ¿Sí o no? Bueno. Sí, sí. Después hay que volverlo a repasar, como siempre. Si me conformo con que hayas agarrado algo más o menos después, lo tengo que volver a leer, ¿no? Por supuesto. Esta lectura no se trata que salga sabiendo todo esto, lo que pusimos. Me sirve con que lo hayas entendido más o menos y después lo tengo que reforzar vos, por supuesto, no queda otra, ¿sí? Bien. Vamos al primer ejercicio de implícita, el ejercicio 11.
Está por cortarse, ¿no? ¿Cuánto falta para cortarse? 6 minutos y medio. Bueno, aunque sea vamos a leer este, ¿te parece? Aunque sea vamos a leerlo, ¿sí? No sé si llegamos, pero vamos a leerlo. Ejercicio 11. La ecuación z cubo más 2xz más iz menos x igual 0 define a z como función de x, y. O sea, ya de movida el tipo te está diciendo que eso define a z como implícita de x, y. ¿Qué es esa z cubo más 2xz más iz menos xy? Es la f grande, porque es una mezcla de las tres variables x y z igualada a 0, ¿sí? Y dice que define la implícita en un entorno del punto 1 menos 2. ¿Pero 1 de quién? Y 1 de x. Y menos 2 de y. Y z, bueno, z, ¿cuánto vale z? La z tendrá que arreglarse para que eso de 0, cuando vos reemplazás la x por 1 y la y por menos 2, ¿sí? Igualmente ahora lo vamos a hacer. ¿Qué te pide? Que determines el gradiente de la implícita en 1 menos 2, que halle las ecuaciones del plano tangente y la recta normal a la gráfica en 1 menos 2z0, y que calcule la derivada direccional en 1 menos 2 en las direcciones que forman un ángulo de pi sobre 3 y menos pi sobre 3, medidas en sentido trigonométrico respecto del eje x. Bueno, ¿te gustó el enunciado? Me van a salir corriendo, ¿no? Pero, tranquilo, vamos a ir haciendo paso por paso. Será por cortarse, pero por lo menos una cosa fácil, ver qué valor de z cumple la implícita. Ya sabes que el punto en cuestión, porque todo esto son cosas locales, es en un cierto punto. Ya sabemos que x vale 1, y menos 2, reemplazando x por 1 y por y menos 2, te queda z al cubo más 2z0 menos z0 igual, menos 1 igual 0. La única forma que se cumpla eso es que z valga 1, ¿sí? Bueno, nada, ya sabés cuál es el punto donde está definida la implícita. 1 menos 2, 1, ¿sí? Acto seguido, como te pide el gradiente de la implícita, y el gradiente está formado por las derivadas de la f grande, lo primero que haces es hallar las derivadas de la f grande. Derivadas respecto de x, de y y de z, ¿sí? Bueno, derivás, te queda 2z menos 1 si derivas respecto de x, ¿sí? Derivas respecto de y te queda z, ¿o no? Derivas respecto de z te queda 3z cuadrado más y nada. Más 2x0, ¿por qué? Ah, no, sí, está bien. Está bien, está bien. 2x y más y, está bien, está bien. La parte al revés. Y evaluadas en 1 menos 2, 1 da 1, 1 y 3. 1, 1 y 3. Efectivamente es implícita porque la z', la f' de z no es 0, ¿sí? Nada. Y el gradiente es la f chiquita respecto de x y la f chiquita respecto de y, que por la fórmula de la derivada de implícita te queda prima de x grande sobre prima z, 1 sobre 3 con el signo cambiado, y la prima y sobre prima z, 1 sobre 3 también, menos un tercio, dieron iguales de casualidad, didácticamente feo, porque estaría bueno que hubiesen dado distintas, pero son iguales de casualidad las dos derivadas respecto de x y respecto de y. ¿Estamos, chicos? Bueno, queda para la próxima, antes que nos corten, vamos nosotros, las ecuaciones del plano tangente y la recta normal. Anda pensando, bueno, ahora nos vamos, ¿no? Y entramos en 5 minutos de vuelta. Anda pensando cómo sacar las ecuaciones del plano tangente. Está fácil, porque ya tenés las dos derivadas. ¿Cómo era la ecuación del plano tangente? No importa que sea implícita, la ecuación del plano tangente, la normal, se calcula siempre de la misma forma, acordate. Anda pensando eso y volvemos en 5 minutos, ¿sí? ¿De acuerdo? Dale. Por ahora,
termino acá, en 5 entramos de vuelta. Dale. Bueno, quedamos acá, ¿no? En las dos derivadas de la implícita que te da menos un tercio y menos un tercio, ¿sí? ¿Cómo hacer la ecuación del plano tangente? ¿Cómo era la normal? A ver. Que pusieran más o menos para El micrófono, poner si micrófono. ¿Cómo era la normal? ¿Quién se lo acuerda? La normal, un plano, tangente. ¿Cómo se podía sacar? ¿Ya lo vimos en el otro día o no? Lo vimos al principio también de derivación, ¿sí? Y me parece que algún otro ejercicio más ahí dando vuelta lo hemos visto. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo sacar la normal? No, ¿Nadie? Sí, pero si tenemos el La gradiente. inversa de la deriva. No, la inversa no. A ver, ahora que ahí Pero me volcán. parece que se refiere a personal con que era una conclusión de todas, pero no de después su vamos a ver la trabajo, tele, no después como vamos a ver la ser de tele. trabajo, A ver quién es el que sino tiene el como una micrófono. conclusión personal y a una opinión de A la gente que ver, les pareció. ¿Iturrieta sos vos o Spagnolo? Un botonazo, esto te botonea enseguida, ¿eh? ¿Quién es el que tiene el micrófono abierto? Bueno, ahí vamos de vuelta. Bien. ¿Cómo dijiste? Prima X, prima Y y... Prima X, prima Y y el tercero, ¿cómo era? Del vector normal. ¿Alguien se acuerda? Menos uno, perdón. Menos uno, bien ahí, bien ahí. Damos la vuelta a la página. Ahí está. Prima X, prima Y, menos 1. ¿Se acuerdan ahora o no? Bueno. Prima X por menos un tercio, prima Y por menos un tercio y menos 1 menos 1. Ya te leen la normal. Bien. Ah, una cosa importante, una cosa importantísima. La relación entre función implícita y diferenciabilidad. Esta observación que lo puse en otro color, mira. Vemos que si z igual a f de x y es función implícita de x e y a través de la relación f de x y z igual 0, donde se debe cumplir que el gradiente de f es continuo, implica que f de x y es prima, f grande prima x sobre f grande prima z, con el signo cambiado, y f chiquita prima y es menos f grande prima y, f grande prima z, también son continuas. ¿Por qué son continuas? Porque si era implícita, el gradiente es continuo. Si es el gradiente continuo, cada componente del gradiente, que es prima x, prima y, prima z, son continuas. La f chiquita es un cociente de continuas, la f chiquita es continua, ¿sí? Y si f chiquita es continua, la f chiquita es ¿qué? Si la f chiquita es continua hasta el primer orden, porque las derivadas son las continuas, y la f chiquita es continua hasta el primer orden, condición suficiente para que sea diferenciable bien ahí. Entonces cumple la condición de diferencialidad. O sea, moraleja, si a vos alguien te dice en el oído, mira que la f es implícita, vos ya sabés que la f es también que diferenciable. Si la f es implícita, también es diferenciable porque cumple las condiciones para ser diferenciable al ser implícita, ¿sí? Implica que si es diferenciable existe su plano tangente, ¿sí? Por eso nosotros alegremente podemos largarnos a hallar el plano tangente, y es verdad, es un plano tangente que existe porque la f chiquita es diferenciable. Bueno. ¿Cómo haces el plano tangente? Como siempre. X cualquiera del plano tangente, menos x0 el punto de paso, producto escalar. La normal tiene que dar 0. ¿Sí? Chicas, muchachos, ¿sí o no? Sí. X, un punto cualquiera del plano, X y Z. 1 menos 2, 1, acordate, X1 y menos 2 y Z1 es el punto de paso, el punto de tangencia, que es el punto, entre otras cosas, donde en el entorno de ese punto la función es implícita. Producto escalar, menos un tercio, menos un tercio, menos 1, que es el normal. Te igual a 0, hacer la repartija, como siempre, suma lo que tenés que sumar, y llegas a que el plano tangente es x más y más 3z igual 2. ¿Estamos? Sacaste el plano tangente, ¿sí? ¿Cómo, profe? ¿Hay un plano tangente de la función implícita? Y sí, ¿por qué no? La función implícita es una
xy contra z, es una función de 2 contra 1, con lo cual es graficable, con lo cual puedes obtener un plano tangente lo más bien. La recta normal, bueno, es sencilla, la recta normal, como cualquier recta, ¿no? Punto de salida más lambda veces la dirección que es la normal, ¿o no? La recta normal sale fácilmente. 1 menos 2, 1 más lambda veces menos 1/3, menos 1/3, menos 1, ¿sí? ¿Qué te pedía la recta normal? A ver qué había que hacer con la recta normal. Calcula. Ah, no. Queda esta parte que es embromada. El punto C. Ahora aquí es la derivada direccional en las direcciones que forman un ángulo pi sobre 3 y menos pi sobre 3 en el sentido trigonométrico respecto de x positivo. ¿Sí? Bueno. Bueno. Bueno, acá están las paramétricas de la normal, ¿sí? Bueno. X igual a 1 menos 1/3 lambda, menos 2 menos 1/3 lambda, 1 menos lambda, sería la paramétrica normal. Una normal cualquiera, bueno, como 1/3 por lambda es después de todo un valor. Podés decir que 1/3 por lambda con el signo cambiado es directamente ese el parámetro, lo podés hacer perfectamente. Y bueno, ahí tenés una paramétrica de la normal un poco mejor. 1 más t, menos 2 más t y 1 más 3t, ¿sí? El último punto, quiero hacer una derivada direccional. ¿De quién, profe? De la implícita. ¿Cómo? ¿La implícita tiene derivada direccional? Y sí, ¿por qué no? Si es implícita, es diferenciable. Si es diferenciable, su derivada direccional es el gradiente por el versor, ¿o no? Ya hicimos un problema parecido a este, donde te daban los ángulos y vos tenías que arreglarte para sacar la dirección, ¿te acordás? Bueno, ahí tenés las dos direcciones, que forman un ángulo pi sobre 3, 60 grados con el eje X en sentido positivo, y menos pi sobre 3 en sentido positivo, cuando es menos, es contrario al agujero del reloj, cuando es menos es para abajo. ¿Sí? Bueno, y después los componentes de ese versor lo puedes sacar como vos quieras, porque ya teniendo un ángulo de 60 grados y teniendo la hipotenusa que vale 1, porque el versor tiene módulo unitario, haciendo el coseno de 60 ya directamente te da la componente en X. Y yo puse el coseno de 30 porque lo quise hacer por coseno director. El coseno director, cuando vos tenés un versor, los ángulos que forman cada uno de los ejes te da las componentes del versor, ¿sí? Eso se ve en álgebra, pero últimamente no sé, no lo están viendo en álgebra. Cada vez que lo pregunto nadie me dice, nadie me contesta. Yo tengo un versor cualquiera en el espacio. Si yo sé los ángulos que forman con cada eje, el coseno de esos ángulos son las componentes, algo que es totalmente lógico, porque yo estoy proyectando sobre el eje. Los cosenos de los ángulos que forman con cada eje te da las componentes del versor, ¿sí? Bueno, yo lo quise hacer así, componente coseno de 60 te la da en X, coseno de 30 te la da la componente en Y, si no, lo sacás como vos quieras, como coseno adyacente y seno opuesto, como quieras vos. La cuestión que B1 es 1/2 en Y raíz de 3 sobre 2 en J, y B2 que va para abajo, 1/2 en Y menos raíz de 3 sobre 2 en J, ¿sí? Nada, una vez que sabés las direcciones, la derivada direccional es gradiente por versor, gradiente lo tenés, menos 1/3, menos 1/3, versor lo acabaste de sacar, haces el producto escalar como siempre, y te da esos dos valores, menos 0,455 en la dirección que va en el versor 1, y te da 0,122 en la dirección del versor 2, para abajo, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos, chicas? Dame una cosita. Bueno. ¿Para dónde estoy? Aquí está. Bueno. Otro ejercicio. Otro ejercicio que es tipo final. No, perdón, tipo parcial. Es un clásico del parcial. Un ejercicio que tiene composición y tiene implícita. Alguna de las funciones que está metida en la composición
está dada en forma implícita. ¿Te gusta? Clásico de parcial, ¿sí? Bueno, ejercicio 17. Dada z de u más b por e a la u menos b, con v, donde b es i cuadrado y la u es una función de xy, resulta una cierta z igual a hxy. Halle las direcciones en que la derivada direccional con respecto a r, que hay que hallarlo, da 0. Si la función f queda definida implícitamente mediante 2i menos ux menos logaritmo de u igual 0. Bueno, está complicada, pero con un diagramita nos va a ayudar. A ver, primero vos sabés que h es la compuesta, h de xy igual z, con lo cual ya tenés la variable de salida, xy, y la de llegada, z. La salida es de R2, xy, y la llegada es de RZ. Bien. Las variables intermedias, obviamente, no queda otra que sean v. Bueno. Y ahí le pongo letras a todo esto. La relación entre v y z la llamo L. L de v es z. ¿Dónde está definida L? Bueno, al principio del enunciado, porque L de v, que es u más b por e a la u menos b, es z. Así que L de v está perfectamente definida. Después hay una campo vectorial, la G que habría que ponerle rayita por el campo vectorial, sale de xy y llega a v. Es de 2 contra 2, campo vectorial. Donde la i no hay ningún problema, perdón, la b no hay ningún problema, está perfectamente definida, la b es i cuadrado, pero cuando querés poner la u en función de xy no la tenés en forma implícita, o sea, una de las componentes, a ver si soy claro, una de las componentes de la primer campo vectorial que sale, una de las componentes está en forma implícita. La relación de u con la de xy está en forma implícita. ¿Mediante quién? Mediante la relación 2i menos ux menos logaritmo de u igual 0. Esa es la relación en forma implícita de u contra xy. Pero, profe, ¿dónde está la implícita? La u es la implícita. ¿En dónde está la u implícita? En 2i menos ux logaritmo de u. Una mezcla de x y u, donde u está definida como función de xy, ¿sí? Después lo que tengo que hacer es reducir esto. O sea, la z no existe más. O sea, acá no hay una z. La implícita la llama u. Es una x y u. Al micrófono, muchachos. Bueno. ¿Se entendió más o menos el esquema del problema? Ahora hay que hacerlo. Bueno. A ver, antes de dar vuelta a la hoja, como yo quiero una derivada direccional y quiero que esa derivada direccional de 0, y como h obviamente es diferenciable por ser composición de diferenciables, ¿sí? Te necesito sacar el gradiente de h. Como h es L compuesta con G, el gradiente h va a estar dado por el producto matricial de las dos matrices de la componente, ¿sí? ¿De acuerdo? La matriz de L está fácil porque la L está perfectamente definida. La matriz de L, como es de 2 contra 1, va a ser gradiente. Y la matriz de G sí va a ser matriz de verdad, una matriz de 2 por 2, donde la matriz de G va a ser U' de X, U' Y, B'X, B'Y. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo, a ver. Ahí te lo dije. Yo siempre lo que digo oralmente trato de ponerlo, escribirlo. El tema es que una de las componentes de G está implícita como f de xy. O sea, G de xy finalmente te da una U de xy y una B de xy. B de xy está fácil porque B de xy es i cuadrado, pero U está implícita por la f grande de xy u. Lo que te dije antes. Bien. Como quiera averiguar la derivada en 2,1 respecto de R, debemos hallar el gradiente de h, h' de x y h' de y. Esto lo hacemos teniendo en cuenta que h es compuesta, L compuesta con G, con lo cual el gradiente h es gradiente de L, porque L era de 2 contra 1 por matriz de G. Gradiente de L está fácil porque L, ya te lo dije, no tengo acá, no, la L no. La L, acordate cómo estaba definida.
¿eh? La L la tenés acá, ¿ves? La L, la que yo llamé L, la relación de V con Z, ¿sí? Aquí está L de V, es esa. A esa tenés que sacar la derivada, ¿sí? L'(U), L'(B). 1 más B por E a la U menos B, E a la U menos B menos B, E a la U menos B. Bueno, tenés que tener la función en la mano para ver si las derivadas están bien, pero créeme que están bien. Lo querés evaluar en el punto 2.1. ¿De dónde salió, profe? En el enunciado. El enunciado te dice que todo esto lo querés en el punto 2.1. Bien. Y acá, ojo que viene lo embromado, que si X y es 2.1, U y B, la variable intermedia, ¿cuánto vale? Bueno, B está fácil porque es I cuadrado, así que B es 1 cuadrado 1. ¿Y la U? Bueno, la U está en forma implícita, así que tenés que meter en la ecuación de la implícita el valor de XY y te va a dar el de U. En la implícita. ¿Dónde está la implícita? ¿Dónde quedó? Ahí está. 2i menos ux logaritmo de u. 2i, 2 por 1. Menos u, que no sabes quién va, cuánto vale, por x, pero x vale 2, menos logaritmo de u. Bueno, reemplazás la x y la y, no te queda otra que para que se cumpla, u tiene que valer 1. Entonces la variable intermedia, v vale 1, 1. Sabiendo eso, vos tenés que hacer la jacobiana de g, u'x, u'y, b'x, b'y. B es fácil porque B está explícita. B es i cuadrado. B' de x obviamente es 0 y B'y 2i. Pero como i vale 2, perdón, como i vale 1, B'y es 2. Y la U no es tan fácil porque la U está implícita. Tenés que hacer derivada de función implícita la f grande respecto de x sobre la f grande respecto de u, la U' de x, ¿no? La U'I, ¿qué sería? ¿Cómo sería? A ver si nadie se anima. La U'I sería la f grande prima de i sobre f grande prima de u. ¿De acuerdo? ¿Te mareaste o más o menos lo vas siguiendo? Bueno, espero que más o menos lo esté siguiendo. La u está implícita, prima x sobre prima u. No es prima z, profe, no es prima z, porque ahora la implícita la llamaste u. Bueno. Bien. Bueno, la expresión de la implícita, que no la tenemos a mano, créeme que si la derivada respecto de x te da menos u, si la derivada respecto de y te da 2, si la derivada respecto de u te da menos x menos 1 sobre u. Bueno, nada, después reemplazás por lo que vale ux y todas las prima x, prima y, prima u te da menos 1, 2, menos 3. Lo reemplazás en las respectivas funciones y te da menos 1/3, 2/3. Ya tenés todo para hacer el producto matricial. Tenés el gradiente de L y la jacobiana de G. Y ahí está, sale el gradiente de H. Bueno, una vez que tenés el gradiente de H, querés saber en qué dirección es nula. ¿Cómo lo hacías eso, te acordás? ¿En qué dirección es nula? Bueno, me perdí acá, ni yo sé lo que hice. Una vez que tenés el gradiente, ¿cómo sabés las direcciones de derivada nula? Ya me acordé. Una vez que tenés el gradiente, las direcciones de derivada nula con respecto al gradiente, ¿cómo eran, chicos, chicas? Perpendiculares. Bien, perpendiculares. Bien. O sea que si el gradiente es menos 2/3, 4/3, lo tengo que dar vuelta. 4/3, 2/3, cambiar el signo, una de las componentes. Y la otra era la opuesta. Pero pará, no tan rápido porque las direcciones son unitarias, así que el gradiente tenés que dividirlo por su norma para que te quede unitario. ¿Entendiste eso o no? Así que el 4/3, 2/3 lo diste vuelta, pero además lo tenés que dividir por el gradiente para que te quede unitario.
Y acordate que las dos derivadas nulas, las direcciones eran opuestas, así que una vez que tenés una, le encajás el signo menos y tenés la otra, ¿sí? Un ejercicio extenso, complicado, con bastante vericuetos. ¿Lo entendiste? Yo me quedé, me quedó la duda, ¿por qué la divide por la norma? No terminé de entender eso. No, por lo más fácil. Si entendiste todo lo otro y te quedaste en este, lo Sí. dividís por la norma porque las direcciones son unitarias. Acordate que las direcciones de derivada Está bien. son Sí, unitarias, entonces dividís por la norma, ¿sí? Justo se me cortó y no terminé de entender eso. Bueno. Listo. Mira, Gracias. si todo este choclo no entendiste esto, es un genio. Bueno, más o menos voy siguiendo el hilo. El resto lo siguió, acordate, es una composición común y silvestre, nada más que te encontraste con una de las componentes del campo vectorial estaba en forma implícita. Eso fue todo el asunto. Bueno, si entendiste algo, pues lo tengo que volver a leer, pero si más o menos lo agarraste, después que te cuesta mucho mucho menos darle una segunda leída. Cambia la hoja. Bien. Así como demostraste que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel, hay una demostración dando una dimensión más, que si la función tiene tres variables, el gradiente de esa función es perpendicular a la superficie que define. ¿Sí? Vamos, vuelta. Si yo tengo una superficie definida por f de x, y z igual a k, ponele, eso es una superficie de nivel en vez de ser curva de nivel. El gradiente a eso va a ser perpendicular a la superficie de nivel. Así como el gradiente en dos variables era perpendicular a la curva, el gradiente en tres es perpendicular a la superficie. El hermanito mayor de la curva de nivel, ¿sí? Que también lo vamos a mencionar en algún momento, no sé si es en derivación o diferenciabilidad, que también era perpendicular a la superficie de nivel, ¿sí? El gradiente. Bueno, nada, hay que demostrarlo. Esto lo suelen tomar menos que el otro, pero lo suelen tomar de vez en cuando. Entonces lo suelen tomar esta demostración. No era pesada, pero bueno. ¿La hacemos? Sea S la superficie de nivel K, f de x y z, demuestre que el gradiente de f en A es un vector normal a S en el punto A de la misma. Indique las hipótesis consideradas necesarias. Bien. A ver el micrófono, chicos, chicas, chiques. Chiques, chiques. ¿Quién tiene el microfonito? Cuando voy a ver lo pagan, ¿eh? Bueno. Sea F un campo vectorial de R3 con R, se denomina superficie nivel K al conjunto de todos los puntos de X, tal que su imagen sea siempre K. ¿Eso te acordás? De superficie nivel al principio del curso, pero varias veces ya lo dijimos. Donde K es un número perteneciente al conjunto imagen. Bien. Superficie nivel, los X del dominio, tal que su imagen es siempre K. Si el gradiente de esa F, que tiene tres variables, es continuo, ¿no? Ya lo dijimos, ¿sí? Bien. Fíjate, atento acá. Voy a tomar dos curvas que pertenezcan a la superficie y que pasen por el punto A. Una de ellas es G de T. G de T es una curva que pertenece a la superficie y que pasa por A. Pero ¿cómo? ¿Quién es G de T? Es una curva. Yo me invento una curva que pertenezca a la superficie, o sea, es parte de la superficie, y pasa por A. Esa paramétrica G de T, que mapea la curva C1, tiene por supuesto los parámetros X en función de T, Y en función de T y Z en función de T. ¿Sí o no? Bueno, ahí te lo puse escrito, ¿no? Considérese una curva C1, imagen de la función G de T, que está incluida en la superficie que pasa por A. G de T0 da A. Componés la F grande que define la superficie con esta paramétrica
Y por supuesto estoy de acá, porque la imagen de F siempre es K. Aún en la paramétrica, porque la paramétrica es parte de la superficie. Bien. Y otra vez, tenés una compuesta. F de G de T sería F compuesta con G de T igual K. Otra vez, por la derivación de la función compuesta, tenemos que el gradiente de F por la derivada de la paramétrica es 0. Y otra, ¿por qué 0? Porque finalmente la imagen es K, si la derivas es 0. Otra vez, el gradiente es perpendicular a la tangente de la curva, ¿sí o no? Porque G' es la tangente de la curva, ¿o no? Bueno, parecería que terminó la cosa. Sí, el gradiente es perpendicular a la curva, profe. Sí, el gradiente es perpendicular a la curva, pero todavía no dije que es perpendicular a la superficie. Porque yo puedo girar con el gradiente y tengo infinitas soluciones donde el gradiente es perpendicular a la curva. Porque ahora estoy en el espacio, no estoy en el plano como en el caso anterior. Con lo cual, para fijar el gradiente necesito otra curva, que sea distinta a la anterior, por supuesto, que pertenezca a la superficie igualmente, y que pase por el punto A igualmente, y hacer todo el mismo razonamiento. Con lo cual voy a poder sacar otro vector tangente, y ahí sí sonaste, el gradiente tiene una única dirección para poder cumplir tangente a las dos a la vez. ¿Entendés? Bueno, eso es lo que dice en la página posterior. ¿Ah? Sí, pero igualmente lo hablé un poquito de la primera curva. Como G de T0 es tangente a C1 en A, y como el producto matricial escalar en este caso es igual a 0, significa que el gradiente es perpendicular a la G'. Eso fue la curva 1. Te hice el diagramita de la composición. G sale de T, X y Z, la X y Z agarra F y la convierte en K. La compuesta H de T es F compuesta con G de T. Teorema de derivación, H' da 0 porque es H de una constante. Te queda gradiente por vector tangente de la curva perpendicular. O sea, el gradiente es perpendicular a C1. Y por ende perpendicular a la superficie. Pero el gradiente, con esta sola condición, tiene infinitas direcciones, lo que te dije hoy, que cumplen, que lo cumplen. Por eso tomamos otra curva, C2, también incluida en la superficie, parametrizada por gamma de U, ponele otro parámetro. Y hacer lo mismo, gamma U0 vale A, con idénticas cualidades, y llegas a la misma conclusión, que gamma' es perpendicular al gradiente. Como G' de T0 y gamma' generan un plano tangente, tenemos que el gradiente es perpendicular a ese plano tangente. Y bueno, era lo que quería demostrar. El gradiente es perpendicular al plano tangente y, por supuesto, es perpendicular a la superficie. Lo que quería demostrar. Bueno, esto es un poquito más denso, este teorema. ¿Viste que el otro? Cuando lo ves por primera vez, dices, esto yo no me acuerdo ni a gancho. No me lo puedo acordar ni a gancho. Pero es fácil porque lo vas razonando. Acá, si querés emplear la memoria pura, sonaste. Este es razonamiento puro. La superficie, curva que pertenece a la superficie, la parametrizás, aplicás el teorema. Una curva sola no podés porque estás en el espacio. Necesitas otra curva para entre las dos fijar el gradiente y ahí se acabó el teorema. Sí, por supuesto, está bien. Yo no digo que es una pavada, pero tiene secuencias lógicas, ¿sí? Hoy ya llega al final. Bueno, y llegamos al final de la clase de hoy. Este último teorema más pesadito, ¿no? Y el último ejercicio también es muy pesado, ¿no? Estas dos últimas cosas fueron medio pesadas. Pero importantes porque es lo que te pueden llegar a tomar, ¿sí? Hay que repasarlas un poquito, estas dos últimas. Bien, y con esto terminaríamos la unidad 6, pero yo te doy una serie de ejercicios que ya están en el aula, que lo podés ir pensando vos de esta unidad, y lo vemos el martes que viene. El martes que viene vemos los ejercicios propuestos, la resolución, tenés una semanita para hacerlos vos, y ponemos un besito en la séptima unidad, atento, séptima unidad,
última unidad, que sería del primer cuatrimestre, de que la semana que viene y la otra, y después vamos a resolver un parcial tipo, ¿eh? Y ahí hacemos una especie de corte, ¿no? Pero igual estamos hablando de 1, 2, como 3, 4 semanas, sí. Ya estaremos en julio avanzado, ¿eh? Y con eso terminaremos todo lo que corresponde al primer parcial, ¿sí? ¿Alguna duda con todo esto, chicos, chicas? ¿Eh? No, profe. No, estamos bien. Todavía no se sabe cuándo sería el parcial, ¿no? Y mira, no se sabe, pero si es presencial va a ser en agosto. Pero viste como viene la mano, que no sé. Y si no se puede, como la nuestra es anual, lo más probable es que la tiren pase a final de año, un parcial solo integrador, como están haciendo con las cuatrimestrales. Pero eso es una especulación, es pura especulación. Lo que se está tratando es que realmente sea presencial en agosto, ¿sí? Pero veremos, ¿viste cómo es esto? Que no se sabe. ¿Eh? Igual te falta todo lo que queda de junio, todo julio, ¿sí? Pero bueno, de a poquito vamos terminando, ¿no? Profe, Bueno, una consulta. ¿Sabe sí, cuándo dale. se va a definir más o menos eso? Como para organizarse uno con otras materias también. Y la verdad que no sé, yo diría que de acá a 2, 3 semanas ya se sabe, ¿viste? Perfecto. Perfecto. Es la intención de darlo presencial en agosto, ¿sí? Esa es la intención. Reservar la facultad puramente para los exámenes, para evitar multitudes, ¿sí? Pero eso es la última versión que escuché. No sé si, Fede, vos tenés alguna otra versión. Eso es la versión que escuché hasta ahora. No sé, no llegó ninguna línea nueva. No, no, no. Bueno, hasta que estamos, muchachos. Después, si Fede quiere contestar alguna pregunta, Nicolás está preguntando si el parcial es de práctica. claro, el parcial sería exclusivamente de práctica. Salvo que sea todo que ya esté todo en funcionamiento, y ahí sí sería para promoción, también incluiría un par de temas teóricos, ¿sí? Eso es más o menos lo que fuimos dando, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, me despido hasta la semana que viene. Cualquier cosa, si tienen alguna consulta, ahí está Fede, ¿sí? Un abrazo para todos, que tengan buena semana, ¿sí? Un abrazo. Chao, profe, buena semana. Hasta luego. Profe, buena semana, buen fin de. Igualmente, chao.